Muy buenas, mi nombre es Ana Gomar y mi trabajo se titula Gimbros, masculinidad y neoliberalismo. Esta investigación se sitúa en la intersección entre el cuerpo, el género, el deporte, las redes sociales y la racionalidad neoliberal, abordando cómo estas dimensiones se entrelazan en la construcción de ciertas formas de masculinidad. Este es un poco el índice de la presentación. En primer lugar, el objetivo general de la investigación era analizar cómo la comunidad Chimbro refuerza la masculinidad hegemónica dentro del contexto de las redes sociales. Y para ello se establecieron tres objetivos específicos. El primero era examinar que los valores y los discursos dominantes que se daban dentro de esta comunidad. En segundo lugar, se buscaba evaluar el papel de los usuarios y los influencers en la reproducción de estos discursos y finalmente analizar qué símbolos, frases recurrentes y referencias configuran la identidad Jimbro en Internet. En cuanto al marco teórico, pues así brevemente, este trabajo se apoya en una perspectiva crítica de género y para ello retomo el concepto de masculinidad hegemónica de Messerschmitt y de Connell, que nos permite entender que la masculinidad no es algo natural ni estable, sino que se construye socialmente a través de prácticas culturales. También, desde la teoría de la performatividad de género de Butler, podemos analizar cómo estas masculinidades se escenifican y regulan dentro de la comunidad y esto nos ayuda a ver cómo se definen qué expresiones de género son válidas y cuáles son sancionadas. Y por último, también incorporo el concepto, la noción de emprendedor de sí mismo de Foucault, que considero que es clave también para entender cómo, bajo la lógica neoliberal, el cuerpo se convierte en un proyecto personal que hay que gestionar y que hay que optimizar. Y bueno, finalmente, eh, el, el fenómeno Jimbro, que ha surgido con mucha fuerza en Internet en los últimos años. Este término viene de la combinación de gym, que es gimnasio en inglés, y bro, que sería hermano, que se definen como usuarios entusiastas del gimnasio que pasan mucho tiempo construyendo sus músculos y tonificando su cuerpo. Se refiere, por tanto, sobre todo a aquellos usuarios que además publican y discuten su progreso físico en Internet. En cuanto a la metodología de la investigación, se optó por un enfoque cualitativo que combina la etnografía digital y el análisis del discurso, ya que pues, el objetivo no era medir estadísticamente, sino comprender significados. Y esto nos permite observar cómo se construyen las ideas sobre la masculinidad dentro de esta comunidad. Para ello, realicé una observación no participante en Reddit y en Instagram centrada en la comunidad Jimbro. Seleccioné 14 hilos de Reddit, 14 subreddits que estuvieron relacionados con la temática Jimbro y también seleccioné a tres perfiles de Instagram, de Instagram es Jimbro, de los cuales seleccioné varios vídeos de cada uno. Todas las publicaciones seleccionadas se buscó que fueran publicadas entre el 2024 y el 2025 y con todo esto realicé un corpus de texto que clasifiqué en 6 categorías para posteriormente facilitar el análisis que realicé a través de Atlas-T. Aquí estarían las primeras 5 categorías que hacen referencia a los hilos de Reddit, pues comunidad, autosuperación, cultura de gimnasio, serían un poco las temáticas de discusión que habían en el foro, y luego los reels de los chimbros. En cuanto a los resultados que se extrajeron del análisis de la investigación, uno de los hallazgos más llamativos fue una tensión constante que se daba entre el sentido de la comunidad y el individualismo dentro del universo Jimbro, es decir, se habla mucho de hermandad y encontramos un fuerte discurso como incluso de familia. Los Jimbros se refieren a sí mismos como hermanos y construyen una especie de identidad colectiva basada en el apoyo mutuo, pero la mayor parte de estos discursos giran en torno al éxito personal y a la autosuperación. Es decir, vemos dos discursos paralelos. Por un lado, uno de ayuda y motivación mutua, al mismo tiempo que se observa competitividad y comparación constantemente. Además, esta contradicción también se ve reflejada en los influencers gimbros que construyen estas comunidades, ¿no? Estos contenidos que ofrecen a sus seguidores, consejos, y estos consejos animan a centrarse en uno mismo, incluso a veces a aislarse, ¿no?
Por lo tanto, aunque en el universo Jimbro hay como una especie de retórica de colectividad, como de familia, incluso a veces en algunas de las discusiones hablaban del gimnasio como un templo, el trabajo que se realiza ahí dentro no es, no es colectivo, sino que el progreso al final es individual. Por lo tanto, lo que se premia es el rendimiento individual, el progreso personal y la autosuficiencia. Por lo tanto, podríamos decir que el valor de la comunidad Jimbro no sería algo solidario, sino validatorio. O sea, no sería una red de cuidados, sino una red de reconocimiento masculino. Por otro lado, encontramos su visión de la masculinidad y del cuerpo, es decir, la masculinidad dentro de esta comunidad se representa como un conjunto de atributos que gira en torno a la fuerza, al control, a la disciplina, y la identidad Jimbro en este sentido, como modelo aspiracional, refuerza y promueve estos atributos tradicionalmente masculinos, ¿no? Y definen así qué es y qué no es ser un hombre dentro de esta comunidad. Además, se premia la capacidad de reprimir emociones, mostrarse siempre fuerte, decidido, dominante. Y en muchos casos los propios usuarios manifiestan que esto se debe a una supuesta crisis de masculinidad que se está viviendo en la actualidad, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que la identidad chimbro no se entiende la masculinidad sin la fuerza. De hecho, no solo se define por todo lo que se dice, sino también por todo lo que no se dice en estos foros. Es decir, se excluye todo lo relacionado con la vulnerabilidad, con el descanso, con el cuidado emocional, o la dependencia de otros, ¿no? Que esto además aparece como algo negativo o femenino. Además, la fuerza como atributo principal de la masculinidad Jimbro se extiende a otras facetas de su identidad. Es decir, no solo tienes que ser fuerte físicamente, sino también emocional y psicológicamente se exige que, que la construcción de los músculos como fuerza no sea simplemente algo físico, sino también sea una especie de armadura emocional, ¿no? Siguiendo con la musculatura, otro de los resultados es que se ve como el cuerpo se convierte en una medida de valor, ¿no? Y de respeto dentro del universo Jimbro. Es decir, la musculatura sería algo deseable y premiado, mientras que el sobrepeso se sanciona y se ridiculiza en muchas ocasiones. En los discursos analizados, la musculatura aparece constantemente con el sinónimo de ser un hombre, del éxito, del respeto, mientras que el sobrepeso se representa como sinónimo de pereza, de fracaso o de falta de voluntad. Por lo tanto, vemos como el cuerpo masculino, el cuerpo musculado, se convierte en un marcador simbólico de la valía de los hombres. Esto tiene consecuencias y se ven en muchas de las discusiones como genera en los miembros obsesiones estéticas, obsesiones alimenticias, una ansiedad por el rendimiento físico, también a través de la comparación constante, incluso muchos expresan tener trastornos como la dismorfia corporal en la que no se reconocen a sí mismos o no se ven como son. Aquí el papel de las redes sociales y los influencers también es fundamental, ya que promueven estos cuerpos hipermusculados, estas estéticas inalcanzables, estas rutinas extremas que refuerzan la idea del cuerpo como proyecto que tiene que estar perfeccionándose constantemente. Por lo tanto, vemos que la dinámica que se da en estos foros y también pues este autocuidado que podría ser el deporte se transforma también en una forma de violencia contra los cuerpos, en este caso contra los cuerpos masculinos. Siguiendo con esta idea pues, de autooptimización, ¿no? Vemos como la racionalidad neoliberal atraviesa todo el discurso Jimbro. Es decir, el cuerpo no es solo un cuerpo, sino que es capital, que es un proyecto personal que hay que gestionar, hay que optimizar y que hay que exhibir, ¿no? Mientras que pues, el ocio, el descanso o cualquier otra forma de alternativa pues esto de ocio no, se ve como un fracaso, ¿no? Es decir, solo vale el progreso y la autoexplotación, que además estos dependen única y exclusivamente de la responsabilidad del individuo y de su voluntad, y por supuesto en sus discursos se ignoran completamente cualquier cuestión que esté relacionada con lo contextual o con lo estructural. Por lo tanto, vemos como en el universo Jimbro se fusiona esta identidad masculina con el ideal de productividad aplicada al cuerpo. De nuevo, se ve ampliado por las redes sociales, ya que
propios algoritmos premian estos cuerpos hipermusculados, estos mensajes motivacionales extremos y la narrativa de éxito individual. En definitiva, el Gym Bro sería como el resultado de esta una masculinidad neoliberal que se centra en el rendimiento, en el control y en la competitividad constante. Y finalmente tenemos la existencia de discursos alternativos dentro de la comunidad, es decir, aparecen voces disidentes, especialmente en los hilos de Reddit, que es donde hay más discusión y más perfiles variados. Hay usuarios que introducen el tema de la salud mental, que cuestionan esta obsesión por el cuerpo, que incluso se ríen un poco del modelo Jimbro y de sus discursos. Sin embargo, estos discursos son minoritarios y muchas veces también ridiculizados o invisibilizados, ¿no? Por lo tanto, serían excepciones dentro de un entorno que efectivamente prioriza el cuerpo fuerte y eficiente. Y ya finalmente las conclusiones, pues a lo largo del trabajo hemos visto cómo la comunidad Jimbro en el contexto de las redes sociales refuerza esta masculinidad hegemónica que además se ve atravesada por valores neoliberales, haciendo del Jimbro no solo un estereotipo, sino que verdaderamente es una subjetividad masculinidad aspiracional que gira en torno a la fuerza, a la autoexigencia, al individualismo y a la disciplina, ¿no? El discurso de Jimbro refuerza una visión muy normativa y excluyente de lo que es lo masculino, rechazando cualquier signo de debilidad y consolida un ideal de masculinidad pues, esto, es exigente, tradicional y poco flexible que responde a los mandatos de la masculinidad hegemónica. En este sentido, vemos cómo los miembros de la comunidad Jimbro y los influencers reproducen activamente esta masculinidad hegemónica, no se cuestiona en ningún momento y los influencers en específico que actúan como referentes aspiracionales amplificando estas lógicas mediante las plataformas digitales. Y, y por último vemos que además la identidad Jimbro se refuerza a través de estos códigos compartidos, de una gramática común y que conceptos como los músculos, como el respeto, como el progreso, la disciplina, todo esto eh, crea un marco dentro de la comunidad y vemos que estos símbolos no solo funcionan como mecanismos de identidad colectiva, sino también como dispositivos de control que regulan lo que es válido y lo que no es válido dentro de la comunidad. Por lo tanto, el cuerpo termina por convertirse en un producto, en una fuente de autoestima en ocasiones, pero también de frustración y de malestar al no alcanzar este ideal masculino que se proyecta sobre los usuarios. Y ya como conclusión personal, considero que revisar críticamente este fenómeno es clave para abrir pasos a nuevos modelos de masculinidad más inclusivos, más diversos, que prioricen también el bienestar colectivo, no solamente el individual, y creo que desnaturalizar el ideal Jimbro es una tarea necesaria para repensar el papel que tienen los hombres y las masculinidades dentro de la era digital en la que nos encontramos, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier discusión, pregunta y cualquier cosa. Muchas gracias.